En la casa de Dios, dos hombres que todos respetaban hacían de mí un objeto para sus placeres. Mi propio padre me exhibía en el altar mientras el sacerdote observaba en las sombras. Por años recé para que alguien me escuchara, hasta que comprendí que yo misma tendría que ser mi salvación. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos. Qué alegría poder estar aquí con ustedes una vez más. Soy Cecilia Aparecida Mendoza Rivera. Tengo 72 años, bien vividos. Nací en Tequisquiapan, en Querétaro, pero hoy vivo aquí en esta bendita ciudadita de Guanajuato, donde encontré mi rinconcito de paz después de tantas vueltas que da la vida. Hoy en día, mi día a día es muy simple y lleno de amor. Me despierto tempranito, antes de que salga el sol, para preparar el café fresquito para mi Osvaldo, mi compañero de vida desde hace 50 años. Él ya no ve muy bien, pobrecito, pero todavía insiste en cuidar nuestro pequeño patio trasero, donde tenemos árboles de naranja, limón y hasta un aguacate que da unos aguacates enormes que tendrían que ver. Nuestra casa es pequeña, pero acogedora, con las paredes pintadas de amarillo clarito, color que mi hijo Jefferson escogió cuando renovó todo el año pasado. Tenemos 3 hijos, ¿saben? Jefferson, que es el mayor, Miriam la del medio y el más pequeño, Rogelio. Todos ya con sus propios hijos, dándome la bendición de ser abuela de 7 nietecitos maravillosos que llenan esta casa de alegría los fines de semana. Mi día está lleno de pequeñas tareas que pueden parecer simples, pero que para mí son un privilegio. Después del café con Osvaldo, cuido la casa, preparo la comida, generalmente platillos caseros, de esos que alimentan el alma junto con el cuerpo. Por la tarde, cuando Osvaldo toma su siesta, me gusta sentarme en el porche del frente en una mecedora que era de mi madre, hacer un tejido y observar el movimiento de la calle. A veces Miriam pasa con los niños después de la escuela y me quedo con mis nietecitos mientras ella resuelve algo en la ciudad. Los miércoles recibimos en casa a un grupo de señoras de la iglesia para nuestra merienda y oraciones. Son mis amigas de muchos años y compartimos no solo recetas de pastel, sino también las alegrías y tristezas de la vida. Es un momento que me hace muy bien, ¿saben? Porque a nuestra edad, tener con quién conversar es un verdadero regalo de Dios. Comencé a recibir a estas señoras en casa hace unos 15 años, después de que mis hijos ya estaban criados y sentía que la casa quedaba muy vacía y silenciosa. Fue idea de doña Teresita, mi vecina. Cecilia, ¿por qué no hacemos nuestro encuentro de oración en tu casa? Tú haces ese pastel de elote con guayaba, que es una delicia, y nosotras traemos el té. Y así comenzó una tradición que mantenemos hasta hoy. Antes de continuar con mi historia, quería pedirles un favorcito de corazón. Si están disfrutando de la compañía de esta abuelita, presionen ese botoncito de me gusta y suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas para no perderse ninguna historia. Esto ayuda mucho a esta viejita a seguir compartiendo sus memorias con ustedes. Y ustedes, mis queridos, que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios desde qué ciudadcita me están viendo y a qué horita del día encontraron este video. Por la mañanita junto con el café, después de la comida, durante un descansito o ya de nochecita antes de dormir, yo siempre leo todos los comentarios y me pongo tan feliz al saber de dónde son y cuándo sacan un tiempito del día para escuchar las historias de esta abuelita. Cuéntenme, ¿sí? Vamos a crear una cadena de cariño. Pero hoy quiero compartir con ustedes algo que guardé en silencio por muchos años. Una historia difícil, pero que necesita ser contada, porque sé que, infelizmente, otras personas pueden estar pasando por lo mismo que yo pasé. Es sobre cómo las apariencias engañan, sobre cómo personas que todos respetan pueden esconder secretos terribles. Es sobre mi juventud y un secreto sombrío que ocurría dentro de la iglesia de mi pueblo. Un secreto que involucró a mi padre y al sacerdote, 2 hombres que todos creían que eran ejemplos de virtud. Esta historia comienza en mi adolescencia, en una época en que ni imaginaba lo que estaba por venir. Nací en 1953 en Tequisquiapan,
un pueblito tan pequeño que todos se conocían por nombre y apellido. Nuestra casa quedaba a 3 cuadras de la plaza central, una construcción simple de adobe pintada de azul claro, con un terreno grande donde mi madre, doña Iracema, cultivaba de todo un poco: yuca, camote, maíz y un árbol de tejocote que era la alegría de los niños en invierno. Mi padre, don Américo Mendoza, era carpintero y uno de los hombres más respetados de la comunidad. Alto, de porte imponente, tenía ojos castaños severos que parecían ver a través de uno. Siempre usaba camisas bien planchadas, incluso en días de semana. Y los domingos se vestía con su único traje, uno azul marino que mi madre cuidaba como si fuera una reliquia sagrada. En la iglesia se sentaba siempre en las primeras bancas y su voz grave se destacaba en los cánticos, haciendo que mucha gente volteara para ver quién cantaba con tanto fervor. Éramos 5 hermanos. Yo era la del medio, con 2 mayores, Augusto y Verónica, y 2 menores, Tadeo y Carmen. Augusto siguió los pasos de papá en la carpintería. Verónica se casó joven y se mudó a la Ciudad de México. Tadeo fue al seminario a los 14 años, influenciado por el aprecio que papá tenía por la iglesia. Y Carmen, la más pequeña, siempre tuvo salud frágil, lo que hacía que mamá le dedicara más tiempo. Nuestra rutina era simple y regida por el reloj y por la fe. Nos despertábamos con el primer canto del gallo alrededor de las 5 de la mañana. Mamá ya estaba de pie, encendiendo el fogón para preparar el café. Un pan de elote calientito y café con leche para nosotros, los niños, y café puro y fuerte para papá. Después del café, papá salía para la carpintería, que quedaba a 2 calles de casa, y nosotros íbamos a la escuela municipal Profesora Eduviges Fontura. La escuela era un edificio antiguo de 2 pisos, con una escalera de madera que crujía a cada paso. Recuerdo el olor a cera del piso que las sirvientas pasaban todos los viernes y el uniforme azul y blanco que mamá mantenía impecable, aún con 5 niños para cuidar. A la hora del recreo jugábamos a las escondidas, a la ronda o al avión dibujado con pedazos de ladrillo quebrado en el patio de tierra. Después de la escuela, ayudábamos a mamá en casa. Las niñas aprendíamos a cocinar, coser y cuidar la casa, mientras que los niños ayudaban en la huerta o acompañaban a papá en la carpintería algunas tardes. Fue allí, viendo a mamá coser nuestros uniformes y remendar la ropa de la familia, que aprendí los primeros puntos. Ella tenía una máquina Singer de pedal, negra y dorada, que hoy guardo como un tesoro. Los domingos eran sagrados para 2 cosas: la misa de las 9 y la comida en familia. La iglesia parroquial de San Sebastián, patrón del pueblo, era el corazón de Tequisquiapan. Construida a principios del siglo, tenía vitrales coloridos que proyectaban luces mágicas en el suelo de piedra cuando el sol entraba por ellos. El altar era de madera tallada, obra que mi padre ayudó a restaurar cuando yo tenía unos 6 años. Eso acercó mucho a papá al padre Firmino, que llegó a la parroquia alrededor de 1959, cuando yo tenía unos 6 años. El padre Firmino era un hombre de estatura mediana, siempre vestido impecablemente con su sotana negra. Tenía un rostro redondo, sonrojado, y usaba lentes de armazón grueso que agrandaban sus ojos azules. Su voz durante los sermones era suave, pero firme. Y tenía una manera especial de hacer que todos se sintieran tocados por sus palabras, como si hablara directamente a cada uno de nosotros. Rápidamente se volvió querido por toda la comunidad y su amistad con mi padre era motivo de orgullo para nuestra familia. Don Américo es mi mano derecha, decía el sacerdote a todos, un hombre temeroso de Dios como pocos. Y papá correspondía a la admiración, siempre invitando al padre a comer con nosotros los domingos, al menos 2 veces al mes. Eran comidas especiales, donde mamá se esmeraba en el pollo de rancho con mole, típico de la región, o en el pozole completo, platillo que reunía todo lo tradicional servido principalmente en días de fiesta. Durante esas comidas, el padre Firmino contaba historias de su tierra natal, Dolores Hidalgo en Guanajuato, y hablaba sobre los planes para la parroquia. Mi padre escuchaba atentamente y luego se ofrecía para ayudar,
ya fuera arreglando las bancas de la iglesia, rehaciendo el pasamanos de la escalera del coro u organizando las kermeses. Y siempre llevaba a uno de nosotros los hijos para ayudar, generalmente a Augusto o Tadeo. Yo raramente iba, pues papá decía que la iglesia no es lugar para que una niña esté sola. Irónicamente, más tarde descubrí el verdadero motivo de ese cuidado aparente. La vida en Tequisquiapan, en los años 50 y 60, estaba marcada por las estaciones y por las fiestas religiosas. En la fiesta de San Sebastián, en enero, el pueblo entero participaba de las novenas, procesiones y de la kermés, donde los puestos vendían ponche, dulce de cacahuate y elotes cocidos. Había el palo encebado, donde los jóvenes intentaban subir para ganar el premio amarrado en la punta, y el concurso de mariachis, que atraía a hacendados de toda la región. En casa, éramos criados con disciplina rígida. Papá no permitía retrasos, ropa mal planchada o tarea incompleta. Usaba el cinturón para corregir cualquier desvío de comportamiento, principalmente en los niños. Con las niñas usaba más las palabras, pero eran tan duras que a veces preferíamos el cinturón. Niña tiene que ser pura como Nuestra Señora, decía siempre. Cualquier mancha en la reputación no se quita nunca. Hasta mis 12 años, yo creía que mi padre era el hombre más correcto del mundo. Admiraba su postura en la iglesia, el respeto que todos le tenían y cómo nunca se atrasaba para nada. Augusto y Verónica a veces comentaban que él era demasiado severo, pero para mí era apenas un padre que quería lo mejor para sus hijos. Mamá, siempre callada y sumisa, nunca contradecía sus decisiones, aun cuando sus ojos se humedecían al ver a uno de los hijos siendo castigado. Fue alrededor de esa edad que comencé a notar pequeños cambios en el comportamiento de mi padre. Cuando volvía de la iglesia, después de ayudar en alguna reparación, generalmente tarde en la noche, traía consigo un olor a tequila que intentaba disimular con pastillas de menta. Sus ojos se veían diferentes. Había algo en ellos que me causaba una incomodidad inexplicable. Y comenzó a observarme de una manera extraña, principalmente cuando me cambiaba de ropa en el cuarto que compartía con mis hermanas, y olvidaba cerrar la puerta con llave. Recuerdo una tarde poco antes de mi cumpleaños de 13 años, cuando estaba cosiendo con mamá en el porche. Papá llegó de la carpintería más temprano de lo normal y nos observó por un tiempo, recostado en el marco de la puerta. De repente dijo: «Cecilia está convirtiéndose en una señorita, Iracema. Ya es hora de que aprenda más sobre los caminos del Señor». Mamá apenas asintió sin levantar los ojos de la tela, pero noté cómo sus dedos temblaron ligeramente al dar la siguiente puntada. Aquella noche tuve dificultad para dormir. Había algo en la voz de mi padre, en la manera como sus ojos me siguieron el resto del día, que me dejó inquieta. Era como si un viento frío hubiera entrado en nuestra casa, anunciando una tormenta que yo aún no podía ver, pero ya podía sentir. Fue un miércoles por la noche, 2 semanas después de mi cumpleaños de 13 años, que todo comenzó. Recuerdo como si fuera hoy. Estábamos cenando, frijoles con arroz, nopales guisados y un poco de carne de puerco que sobró del domingo. Papá, que normalmente hablaba poco durante las comidas, de repente anunció: «Cecilia va a empezar a acompañarme en las visitas a la iglesia». Mamá levantó la mirada rápidamente, algo raro para ella que solía mantener los ojos bajos. «Pero, Américo, la niña tiene escuela temprano», intentó argumentar con voz casi inaudible. «La educación religiosa es tan importante como la de los libros, Iracema». Papá respondió secamente: «El padre Firmino y yo estamos de acuerdo en que ya es hora de que conozca más profundamente los servicios de la casa del Señor». Mamá no dijo nada más, solo asintió y volvió a mirar su plato. Verónica, que todavía vivía con nosotros en esa época, me miró con una expresión que no logré descifrar. Parecía preocupación, mezclada con una tristeza profunda. Aquella misma noche, después de que todos se fueron a dormir, papá golpeó la puerta del cuarto que compartía con mis hermanas. «Arréglate, Cecilia, vamos a la iglesia». Confundida, me puse un vestido simple sobre la camisola,
Me peiné el cabello y me calcé los zapatos. Eran casi las 10 de la noche, un horario en que la iglesia normalmente estaría cerrada. Cuando cuestioné a papá sobre esto, me respondió con irritación en la voz: «El siervo de Dios puede entrar en la casa del Señor a cualquier hora y yo tengo la llave que el padre Firmino me confió para las reparaciones». El camino hasta la iglesia fue silencioso. Las calles de Tequisquiapan estaban desiertas a esa hora, iluminadas apenas por los pocos postes de luz amarillenta. El cielo estaba cubierto, sin estrellas, y un viento frío soplaba, haciendo que las hojas secas bailaran en el suelo. Recuerdo que abracé mi propio cuerpo, sintiendo un escalofrío que no era solo por el frío de la noche. La iglesia parroquial parecía diferente en la oscuridad. Sus torres se alzaban como sombras contra el cielo, y los vitrales, sin la luz del sol para atravesarlos, eran apenas manchas oscuras en las paredes. Papá abrió la puerta lateral que daba acceso a la sacristía y entramos. El crujido de la puerta resonó por el espacio vacío, haciendo que mi corazón se acelerara. Dentro de la iglesia, solo algunas velas votivas cerca del altar estaban encendidas, creando sombras que bailaban en las paredes. El olor a cera e incienso llenaba el aire. Papá encendió 2 velas más y las colocó en el altar. «Ven aquí, Cecilia», me llamó, su voz sonando extrañamente alta en el silencio del lugar sagrado. Me acerqué lentamente, sintiendo que mis rodillas temblaban, sin entender por qué. Había algo en su mirada, algo que nunca había visto antes. «¿Sabes por qué estamos aquí?», preguntó mientras ponía sus manos en mis hombros. «Para rezar, papá», respondí insegura. Él sonrió, pero no era una sonrisa bondadosa. Era algo diferente que hizo que mi estómago se contrajera. «Estamos aquí para que aprendas sobre humildad y obediencia ante Dios», dijo, apretando mis hombros con más fuerza. «El cuerpo es un templo, pero también una fuente de pecado. Estás creciendo, convirtiéndote en mujer y necesitas aprender a purificarte». Confundida y asustada, me quedé en silencio, sin entender lo que quería decir. Fue entonces cuando papá dio un paso atrás y dijo las palabras que marcarían el inicio de mi pesadilla. «Quítate el vestido, Cecilia». «¿Cómo, papá?», pregunté, creyendo que había oído mal. «Quítate el vestido. Aquí en la casa de Dios vas a aprender a avergonzarte de tu cuerpo pecaminoso». Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras me quedaba paralizada, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. «Pero papá, ¿por qué?». «No cuestiones», elevó la voz, haciéndola resonar en las paredes de la iglesia. «Eva cuestionó a Dios y trajo el pecado al mundo. Tú vas a aprender a obedecer sin cuestionar». Con manos temblorosas y lágrimas silenciosas corriendo por mi rostro, comencé a desabotonar el vestido simple de algodón azul. La vergüenza quemaba mi rostro mientras me quedaba solo con la combinación frente al altar. La mirada de mi padre me recorría de arriba a abajo, haciéndome sentir sucia de una manera que nunca había sentido antes. «Ahora, arrodíllate y reza», ordenó, señalando hacia el altar. «Reza para que Dios perdone la vanidad y la lujuria que comienzan a crecer en ti». Me arrodillé en el frío suelo de piedra, temblando de frío y de miedo. Las lágrimas nublaban mi visión mientras intentaba rezar, pero las palabras no venían. ¿Cómo podría Dios querer esto? ¿Cómo podría mi padre, el hombre que todos respetaban, hacerme pasar por tal humillación? Mientras estaba arrodillada, oí un ruido sutil que venía de la sacristía, un movimiento, un suspiro contenido, algo que me hizo girar la cabeza rápidamente. Por un instante, tuve la impresión de ver una sombra moviéndose, como si alguien estuviera observando, pero la sacristía estaba demasiado oscura para estar segura. «No te distraigas». La voz de papá cortó mis pensamientos. «Estás ante Dios». Nos quedamos así por casi una hora, yo arrodillada, rezando entre sollozos silenciosos, y mi padre de pie, observándome con aquella mirada que nunca había visto antes. Cuando finalmente me permitió vestir el vestido nuevamente, mis piernas estaban entumecidas y mis rodillas lastimadas por el contacto prolongado con el suelo de piedra. En el camino de regreso a casa,
Papá habló apenas una vez. Esto va a ocurrir todas las semanas. Es por tu bien, para tu purificación. Y no te atrevas a contárselo a nadie, especialmente a tu madre. Esto es entre tú, yo y Dios. Aquella noche no conseguí dormir. Acostada en la cama que compartía con Carmen, miraba hacia el techo de madera, intentando entender lo que había ocurrido. A mi lado, mi hermana menor dormía tranquilamente, inconsciente del horror que yo acababa de vivir. Quería contárselo a alguien, pedir ayuda, pero ¿a quién? Mamá vivía bajo el yugo de papá, tanto como nosotros los hijos. Mis hermanos mayores ya no vivían en casa, y en el pequeño Tequisquiapan, la palabra de don Américo Mendoza valía más que la de cualquier otra persona, especialmente la de una niña de 13 años. La semana siguiente ocurrió nuevamente y también en la otra. Cada visita a la iglesia se volvía más difícil que la anterior. Papá comenzó a exigir que me quitara también la combinación, quedándome solo con la ropa interior. La vergüenza purifica el alma, decía mientras me observaba arrodillada, expuesta y humillada. Fue en la tercera visita que tuve la certeza de que no estábamos solos. Mientras rezaba, mirando fijamente al crucifijo en el altar para evitar la mirada de mi padre, oí nuevamente aquel ruido sutil que venía de la sacristía. Esta vez, cuando giré rápidamente la cabeza, pude ver claramente. La puerta de la sacristía estaba entreabierta y, a través de la rendija, un par de ojos nos observaba. Eran los ojos azules aumentados por los lentes de armazón grueso del padre Firmino. Mi sangre se heló en las venas. El sacerdote, el hombre que debería ser el representante de Dios en la tierra, estaba allí escondido, viendo mi humillación. No era solo mi padre, eran los dos, unidos en un pacto perverso que profanaba el propio lugar que deberían proteger. Cuando nuestras miradas se cruzaron, él retrocedió rápidamente hacia las sombras, pero yo sabía lo que había visto y aquella certeza me golpeó como un puñetazo en el estómago. Las dos figuras de autoridad máxima en mi vida, mi padre y el sacerdote, me estaban traicionando de la manera más cruel posible. «Papá», susurré todavía mirando hacia la puerta de la sacristía. «¿Hay alguien allí?» Mi padre siguió mi mirada y, para mi sorpresa, sonrió. No era una sonrisa de vergüenza o culpa, sino de satisfacción. «Es solo el padre Firmino», respondió con naturalidad. «Está orando por tu alma». En aquel momento comprendí la extensión del horror. No era un secreto que mi padre guardaba del sacerdote, era un secreto que compartían. Un acuerdo silencioso, donde mi padre ejercía poder sobre mí y el sacerdote observaba escondido en las sombras de la sacristía. Las visitas nocturnas a la iglesia continuaron por semanas, después meses, siempre el mismo ritual. Yo, obligada a quedarme sin nada, arrodillada en oración forzada, mi padre observando abiertamente y el sacerdote oculto, pero presente. Con cada visita sentía una parte de mí muriendo, la fe que alguna vez tuve, despedazándose como los fragmentos de un vitral roto. En la escuela, mi desempeño comenzó a caer. No conseguía concentrarme, dormía durante las clases, después de noches en vela. Las profesoras notaron el cambio, pero lo atribuyeron al cansancio de la edad o a la fase difícil de la adolescencia. En casa, me volví callada y huraña. Evitaba quedarme a solas con mi padre y me encogía cuando él se acercaba. Mamá notó el cambio en mi comportamiento. Una tarde, mientras lavábamos ropa juntas en la pila del patio trasero, tocó mi brazo suavemente. «¿Está pasando algo, hija mía?», preguntó, sus ojos revelando una preocupación genuina. Quise contarle todo, sacar fuera el peso de aquel secreto horrible. Pero en el exacto momento en que abrí la boca para hablar, vi a papá parado en la puerta trasera, observándonos con aquellos ojos que ahora me causaban tanto terror. El mensaje estaba dado. Él estaba siempre vigilante, siempre listo para garantizar mi silencio. «No es nada, mamá», respondí, bajando la mirada hacia la ropa enjabonada. «Solo que no he dormido bien». Por la noche, acostada en la cama, comencé a planear una fuga.
Tal vez podría ir a Ciudad de México, encontrar a mi hermana Verónica, o quizá a Querétaro, donde una prima de mamá vivía. Pero ¿cómo una niña de 13 años, después 14, 15 años, podría viajar sola? ¿De dónde sacaría dinero para el pasaje? Y aun si consiguiera huir, la palabra de don Américo llegaría antes que yo, pintándome como una hija ingrata y mentirosa. Fue cuando cumplí 16 años que las cosas empeoraron aún más. En una de las visitas nocturnas a la iglesia, el padre Firmino no se contentó más con observar desde las sombras. Salió de la sacristía y vino hacia el altar, quedándose al lado de mi padre. «Cecilia se está convirtiendo en una mujer», le dijo a mi padre, sin siquiera mirarme, como si yo fuera un objeto siendo evaluado. «La humillación está funcionando. Está aprendiendo la sumisión necesaria». Mi padre asintió orgulloso, como si estuvieran discutiendo el progreso de un proyecto de carpintería y no la destrucción sistemática de mi dignidad y fe. Fue esa noche que, por primera vez, el sacerdote también me dio órdenes directas, mandándome ponerme en diferentes posiciones para la mejor contemplación del pecado. El horror ahora tenía dos rostros, dos voces, dos pares de ojos observándome. El lugar que debería ser sagrado, la iglesia donde fui bautizada e hice mi primera comunión, se había transformado en la cámara de mi tormento personal. Y las dos personas que deberían protegerme, mi padre por la naturaleza de la sangre, el sacerdote por el deber de su oficio, eran mis verdugos. Comencé a enfermarme con frecuencia. Fiebres inexplicables, dolores de estómago, pesadillas que me hacían despertar gritando en medio de la noche. Mi cuerpo estaba manifestando lo que mi voz no podía expresar. Mamá me llevó al médico en San Juan del Río, ciudad más grande próxima a Tequisquiapan, pero los exámenes no mostraban nada físico. «Son nervios», dijo el doctor, recetándome un calmante leve. Los nervios, claro, tenían nombre y apellido. Tenían el rostro de mi padre y del padre Firmino. Tenían el eco de sus pasos en la iglesia vacía por la noche. Tenían el frío del suelo de piedra en mis rodillas lastimadas. Una noche, después de otra sesión de humillación en la iglesia, tomé una decisión desesperada. No podría continuar viviendo así. Si no podía huir, si no podía hablar, tal vez podría acabar con todo de otra manera. Al día siguiente, tomé algunas pastillas del calmante que el médico había recetado y las escondí debajo del colchón. Cada día guardaba una o dos, acumulando lo suficiente para lo que planeaba hacer. Pero el destino, o tal vez Dios, el verdadero, no aquel que mi padre y el sacerdote distorsionaban, tenía otros planes para mí. En la mañana siguiente, al día en que decidí que tomaría todas las pastillas de una vez, el anuncio que cambiaría todo llegó a Tequisquiapan. El obispo de la diócesis, Monseñor Evaristo, haría una visita a la parroquia para una misa especial de confirmación. El anuncio de la visita del obispo encendió en mí una pequeña llama de esperanza. Monseñor Evaristo era conocido en toda la región como un hombre justo y severo, que no toleraba desvíos de conducta en el clero. Sus visitas a las parroquias eran raras y siempre causaban revuelo. Era como si un general viniera a inspeccionar las tropas. El padre Firmino, normalmente tan seguro de sí, parecía nervioso en las misas que siguieron al anuncio. «El obispo llegará en 3 semanas», informó un domingo, su voz traicionando un leve temblor. «Necesitamos preparar todo para recibirlo con la dignidad que merece». Observé cómo mi padre y el sacerdote intercambiaron miradas tensas después del anuncio. Algo en la autoridad que Monseñor Evaristo representaba los preocupaba, y esa preocupación encendió en mí la primera chispa de un plan. Mientras tanto, las visitas nocturnas a la iglesia continuaron, ahora con una crueldad renovada, como si los dos hombres sintieran que su poder sobre mí estaba de alguna forma amenazado. En una de esas noches, cuando el otoño ya enfriaba el aire de Tequisquiapan, algo dentro de mí se quebró completamente. «Hoy te vas a quedar completamente desnuda», ordenó mi padre, su voz cargando aquel tono que yo había aprendido a temer. «No, papá, por favor», supliqué, abrazando mi propio cuerpo como si pudiera protegerme.
Hace mucho frío, y esto es... No terminé la frase. La bofetada vino rápida y fuerte, golpeando mi rostro con tanta fuerza que trastabillé hacia atrás, casi cayendo. ¿Te atreves a desobedecer?, rugió, agarrando mi brazo con fuerza suficiente para dejar marcas. ¿Quién te crees que eres para cuestionar? El padre Firmino, que observaba desde la penumbra, dio un paso al frente. Su rostro, normalmente sonrojado, estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una intensidad perturbadora. Américo, dijo, su voz falsamente suave. Recuerda que estamos en la casa de Dios. La violencia física no es necesaria. La niña va a aprender. Se volvió hacia mí y por primera vez se dirigió directamente a mí con aquel tono que usaba en los sermones de domingo, pero ahora distorsionado por algo terrible. Cecilia, la desobediencia es el peor de los pecados. Fue así como Eva cayó, y es así como todas las mujeres caen. ¿Tú quieres caer en el pecado? Temblando incontrolablemente, tanto de frío como de miedo, negué con la cabeza. Entonces, prueba tu obediencia, continuó, mirando hacia mi ropa. Prueba que quieres ser salvada. Con lágrimas corriendo por mi rostro y un nudo en la garganta que apenas me dejaba respirar, comencé a quitarme la ropa pieza por pieza. Primero el vestido, después la combinación, finalmente las prendas íntimas, hasta quedar completamente expuesta bajo la mirada de los dos hombres. El frío de la iglesia penetraba mi piel, pero era el frío interior que me consumía, un vacío helado donde antes había inocencia y fe. Ahora arrodíllate y reza, ordenó mi padre, su voz baja y ronca. Me arrodillé en el suelo de piedra, las rodillas ya con callos de tantas noches similares. Cerré los ojos con fuerza, no queriendo ver las miradas que recorrían mi cuerpo, y comencé a murmurar oraciones automáticas, palabras vacías que ya no tenían significado para mí. En ese momento oí al padre Firmino acercarse. Se detuvo justo frente a mí y dijo: «Abre los ojos, Cecilia, mira al crucifijo mientras rezas». Abrí los ojos con reluctancia, solo para descubrir que él se había posicionado de tal forma que yo tenía que mirarlo a él y no al altar mientras rezaba. Su rostro estaba a pocos centímetros del mío y había en sus ojos algo que me hizo querer gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. «¿Entiendes lo que estamos haciendo aquí? ¿Lo entiendes?», preguntó. Su voz apenas un susurro. «Estamos salvando tu alma. El cuerpo es apenas carne pecaminosa. Es necesario humillarlo para que el alma se eleve». Mientras hablaba, percibí que mi padre se había alejado, yendo hacia la puerta principal de la iglesia. Oí el clic de la cerradura. Nos estaba encerrando dentro del templo. «Tu padre me dio permiso para intensificar tu purificación», continuó el sacerdote, ahora colocando una mano helada en mi hombro. «A partir de hoy, vamos a profundizar tu aprendizaje». El terror que sentí en aquel momento es algo que no consigo describir completamente. Era como si todo el aire hubiera sido succionado de la iglesia, como si las propias paredes fueran a derrumbarse sobre mí. Por un instante consideré correr, gritar, luchar. ¿Pero hacia dónde? ¿Hacia quién? ¿Quién creería en mi palabra contra la del estimado padre Firmino y del respetado don Américo? Lo que sucedió a continuación permanece en mi memoria como flashes fragmentados, imágenes distorsionadas que mi mente intentó bloquear para protegerme. Recuerdo las manos del sacerdote, frías como las de un cadáver, tocándome con una pretendida solemnidad, como si estuviera realizando algún ritual profano. Recuerdo sus oraciones murmuradas mientras cometía aquellas atrocidades, usando el nombre de Dios para justificar lo injustificable. Recuerdo a mi padre regresando más tarde, observando con una expresión que mezclaba satisfacción y algo que solo muchos años después reconocí como culpa. Recuerdo volver a casa aquella noche, sintiéndome completamente vacía, como si no hubiera nada más dentro de mí, solo un gran agujero negro que consumía todo: esperanza, fe, dignidad. En los días que siguieron, no conseguí mirar a mi madre a los ojos.
¿Cómo podría? ¿Qué palabras podrían expresar el horror que estaba viviendo? Y aun si encontrara las palabras, ¿qué garantía tenía de que sería creída? En Tequisquiapan, la palabra de una adolescente no valía nada contra la de un padre de familia respetado y un sacerdote querido por todos. Mi salud empeoró drásticamente. Dejé de comer, perdiendo tanto peso que mis ropas quedaban colgadas en mi cuerpo, como en un perchero. Por la noche, las pesadillas eran tan intensas que despertaba gritando, asustando a Carmen, que comenzó a pedir dormir en el cuarto de mamá. Durante el día, vagaba como un fantasma por la casa y por la escuela, presente solo en cuerpo, mi mente siempre distante, buscando un escape que no existía. Fue doña Clotilde, mi profesora de español, quien primero percibió la gravedad de la situación. Un día, después de clase, me llamó para conversar. «Cecilia, ¿qué está pasando contigo?», preguntó, sus ojos gentiles demostrando una preocupación genuina. Quise contarle, quise derramar todo aquel veneno que me corroía por dentro, pero las palabras quedaron atrapadas en mi garganta. Años de silencio forzado y miedo me habían enseñado a desconfiar incluso de la bondad. «Estoy solo cansada, profesora», respondí, evitando su mirada. «Cecilia», insistió, colocando la mano en mi hombro, lo que me hizo retroceder instintivamente. «Sea lo que sea que esté pasando, puedes contar conmigo. Estoy aquí para ayudar». Aquellas palabras simples, aquella oferta sincera de ayuda, casi quebró mi resolución de silencio. Casi. Pero entonces recordé lo que había sucedido la noche anterior en la iglesia y el miedo fue más fuerte. «Gracias, profesora», murmuré antes de salir rápidamente del aula, dejando a doña Clotilde con una expresión de impotencia que se sumaba a mis propios dolores. Las visitas a la iglesia continuaron, ahora con una crueldad creciente. El sacerdote, habiendo cruzado todos los límites de lo sagrado, parecía cada vez más audaz en sus purificaciones. Mi padre, a veces, parecía incómodo con los excesos del padre Firmino, pero nunca lo suficiente para interrumpir aquel pacto diabólico que habían establecido. Una noche, mientras me vestía después de otra sesión de horror, oí a los dos conversando en voz baja cerca del altar. «Estoy preocupado con la visita del obispo», decía el sacerdote. «Monseñor Evaristo tiene fama de ser muy riguroso». «Nadie va a descubrir nada», respondió mi padre con firmeza. «¿Quién creería en la palabra de ella contra la nuestra? Somos hombres respetados en la comunidad». «Aún así», insistió el sacerdote, «necesitamos ser más cuidadosos en las próximas semanas. Nada de marcas visibles y tal vez sea mejor suspender nuestras sesiones hasta que el obispo se vaya». Mi padre pareció considerar por un momento. Después asintió. «Tienes razón. Vamos a dar un tiempo. La chica no va a ningún lado. Podemos retomarlo después». Aquella conversación oída por casualidad plantó la semilla de mi plan. Ellos tenían miedo del obispo. Había alguien cuya autoridad temían y esa era mi oportunidad, tal vez la única que tendría. En la semana siguiente, como acordaron entre ellos, no hubo visita nocturna a la iglesia. Fue el primer respiro que tuve en años. Usaba cada minuto de aquella tregua temporal para planear, para reunir valor. Yo no podría hablar directamente con el obispo. Sabía que sería impedida. Pero tal vez podría escribir, dejar una nota, algo que llegara a sus manos, sin que mi padre o el sacerdote supieran. Comencé a escribir una carta, escondida debajo de las mantas tarde en la noche, usando la luz débil que entraba por la ventana. Al principio, las palabras no venían. ¿Cómo describir lo indescriptible? ¿Cómo poner en el papel los horrores vividos sin morir de vergüenza? Pero poco a poco, como un hilo de agua que rompe una represa, las palabras comenzaron a fluir. «Excelentísimo Monseñor Evaristo», escribí con manos temblorosas. «Mi nombre es Cecilia Aparecida Mendoza. Tengo 17 años y soy hija de Américo Mendoza. Lo que voy a contar es difícil, pero es la verdad ante Dios». Describí todo sin escatimar detalles. Las visitas nocturnas a la iglesia, la humillación, los abusos, el pacto entre mi padre y el sacerdote.
Cada palabra que escribía era como arrancar una espina del alma. Doloroso, pero necesario para la curación. Terminé la carta implorando ayuda, intervención, justicia. Sé que puede que no me crean, concluí, pero le pido que usted, como representante de Dios, investigue. Observe cómo el padre Firmino actúa cerca de las niñas jóvenes. Pregunte a las otras jóvenes de la parroquia si él ya las ha invitado para conversaciones particulares en la sacristía. La verdad aparecerá. Doblé la carta varias veces y la escondí dentro del forro de mi vestido de domingo, aquel que usaría para la misa especial con el obispo. Ahora necesitaba apenas esperar y rezar, no más al Dios distorsionado de mi padre y del sacerdote, sino a un Dios de justicia que yo esperaba aún existiera en algún lugar. La espera fue angustiante. Cada día parecía arrastrarse. Cada noche traía consigo el miedo de que mi padre cambiara de idea y retomara las visitas a la iglesia antes de la llegada del obispo. Mi madre, notando mi agitación creciente, intentó calmarme a su manera silenciosa, preparando mis platillos favoritos, arreglando mi cabello con cuidado especial, pequeños gestos que decían lo que ella no podía expresar en palabras. Una tarde, mientras ayudaba a mamá a tender la ropa en el tendedero del patio trasero, se acercó más de lo normal y susurró, tan bajo que casi no oí: «Sea lo que sea que estés planeando, ten cuidado, hija mía». La miré sorprendida, viendo en sus ojos un conocimiento que ella nunca había admitido. ¿Será que sabía? ¿Será que siempre supo? Y como yo estaba presa en una red de miedo y silencio. «Mamá», comencé, pero ella negó ligeramente con la cabeza, indicando que no debíamos conversar allí. Más tarde, cuando estábamos solas en la cocina preparando la cena, continuó en voz baja: «Tu padre no es el hombre que todos piensan que es. Lo sé desde hace mucho tiempo». Hizo una pausa, amasando la masa de las tortillas con más fuerza de la necesaria. «No puedo protegerte como debería. Nunca pude, pero quiero que sepas que sea lo que sea que suceda, estoy de tu lado». Aquellas palabras, aquella pequeña confesión fueron como un bálsamo para mi alma herida. No estaba completamente sola. Mi madre, a su manera limitada por las circunstancias de su propia vida, estaba conmigo. En la víspera de la llegada del obispo no conseguí dormir. Pasé la noche repasando mentalmente cada detalle del plan. La carta estaba segura, escondida, donde nadie la encontraría antes de la hora. Todo lo que necesitaba hacer era acercarme lo suficiente al obispo durante la misa para entregársela directamente en sus manos. Pero, ¿y si no lo conseguía? ¿Y si mi padre o el sacerdote percibían lo que estaba haciendo? El miedo me consumía, trayendo con él náuseas que me hicieron correr al baño varias veces durante la noche. Cuando el sol finalmente nació, yo estaba exhausta, pero determinada. Aquel sería el día en que el silencio acabaría. La noticia de la llegada de Monseñor Evaristo se esparció rápidamente por el pequeño Tequisquiapan. Alrededor de las 10 de la mañana, un carro negro y reluciente, muy diferente de los vehículos simples de la ciudad, estacionó frente a la casa parroquial. El obispo había llegado. Desde nuestra casa se podía ver el movimiento en la plaza central. Personas se reunían para dar la bienvenida a la importante visita, vistiendo sus mejores ropas, aunque no fuera domingo. El padre Firmino, con su rostro rojo y sudado, parecía nervioso mientras recibía a su superior. Monseñor Evaristo era un hombre alto y delgado, de cabellos completamente blancos y un rostro marcado por arrugas profundas que le daban un aire de sabiduría severa. Usaba los paramentos completos de su posición, lo que lo hacía aún más imponente. A su lado, el padre Firmino parecía disminuido, casi insignificante. La misa especial sería realizada a las 5 de la tarde. Durante todo el día, la agitación en la ciudad fue creciendo. Las mujeres preparaban antojitos para la recepción que seguiría a la celebración. Los hombres ayudaban a decorar la iglesia con flores y listones. Era como si un evento extraordinario estuviera a punto de suceder. Y, de hecho, estaba, aunque no de la manera que todos imaginaban.
Cuando llegó la hora de arreglarnos para la misa, sentí mi estómago contraerse en nudos. Vestí mi vestido de domingo con cuidado, asegurándome de que la carta continuaba segura en su escondite. Peiné mi cabello, lo até con listones, intentando parecer lo más normal posible, aunque mi corazón latía tan fuerte que parecía que todos podrían oírlo. «¿Estás bien?», preguntó Carmen, notando mi palidez. «Pareces enferma». «Estoy bien», respondí automáticamente, la misma respuesta que venía dando desde hace años, aun cuando estaba despedazada por dentro. Mi padre entró en el cuarto sin llamar, como de costumbre. «¿Están listas?», preguntó, su tono impaciente. «No quiero llegar tarde a la misa del obispo». Había algo en sus ojos, una inquietud que reconocí inmediatamente. A pesar de sus palabras para el sacerdote, estaba considerando retomar las visitas nocturnas a la iglesia. La tregua estaba cerca del fin. Era hoy, o nunca. La iglesia parroquial de San Sebastián nunca estuvo tan llena. Personas de todo Tequisquiapan e incluso de ciudades vecinas vinieron para la misa especial presidida por Monseñor Evaristo. El aire estaba cargado de expectativa, el murmullo de las conversaciones llenando el espacio normalmente silencioso. Nuestra familia llegó 20 minutos antes del inicio de la celebración, mi padre insistiendo en sentarse en la primera fila. Como siempre, somos miembros importantes de esta comunidad, repetía él siempre que alguien cuestionaba su insistencia en quedarse tan adelante. Hoy, esa proximidad serviría a mi propósito. Sentada entre mi madre y mi hermana Carmen, yo temblaba tanto que tuve que sostener las manos en el regazo para disimular. La carta parecía quemar dentro del forro de mi vestido, un secreto a punto de explotar. Miré alrededor, intentando parecer casual, buscando el mejor momento para acercarme al obispo. El padre Firmino circulaba por la iglesia, visiblemente nervioso, arreglando arreglos de flores, verificando si todo estaba perfecto para impresionar a su superior. Cuando pasó por nuestra banca, me lanzó una mirada rápida, pero significativa, un recordatorio silencioso del poder que ejercía sobre mí, una amenaza velada para que yo mantuviera el silencio. A su lado, caminando con la solemnidad de su posición, estaba Monseñor Evaristo, saludando a los fieles con un gesto de cabeza. De cerca, parecía aún más imponente. Tenía ojos perspicaces que parecían ver más allá de las apariencias y una expresión severa que inspiraba más respeto que afecto. «Aquel es el obispo», susurró Carmen a mi lado, impresionada con los paramentos elaborados. «Sí», respondió mi padre, inclinándose hacia adelante, «y después de la misa seré presentado a él. El padre Firmino hará cuestión de mencionar todo el trabajo que realicé para la parroquia». Su tono era de orgullo, como si fuera a recibir una medalla por buenos servicios, no como alguien que debería temer el juicio por sus actos. Aquella arrogancia, aquella certeza de impunidad fue la gota de agua. En aquel momento, cualquier vacilación que aún pudiera tener desapareció. Él necesitaba ser detenido. Ambos necesitaban, y yo sería el instrumento de esa justicia. La misa comenzó puntualmente a las 5. Los cánticos llenaron la iglesia, las voces unidas en alabanzas que otrora significaban tanto para mí, pero que ahora sonaban vacías después de todo lo que viví dentro de aquellas paredes. Observé a Monseñor Evaristo presidiendo la celebración, su voz fuerte y clara, resonando bajo el techo abovedado. A su lado, el padre Firmino parecía un niño atrapado en una travesura, siempre mirando de reojo a su superior, como si temiera ser descubierto en cualquier momento. Durante el sermón, Monseñor Evaristo habló sobre integridad, sobre cómo los representantes de Dios en la tierra deberían ser ejemplos inmaculados de virtud. «La hipocresía es uno de los peores pecados», declaró, su voz tronando por la iglesia. «Aquellos que usan el manto de la fe para esconder acciones impuras serán juzgados con más severidad, pues traicionan no solo a los hombres, sino al propio Dios». Vi al padre Firmino tragar en seco, su rostro normalmente sonrojado, ahora pálido como cera. A mi lado, mi padre se removió incómodamente en la banca.
¿Estaban sintiendo el peso de sus conciencias o apenas temían que sus secretos pudieran salir a la luz? La hora de la comunión llegó, el momento que yo aguardaba. Conforme los fieles formaban fila para recibir la hostia, mi mano temblorosa encontró la carta escondida. Con un movimiento discreto, la retiré del escondite y la sostuve firmemente. Nuestra fila se levantó para unirse a la fila. Mi padre fue al frente, seguido por mamá, después yo y Carmen al final. El camino hasta el altar nunca pareció tan largo. Cada paso era un esfuerzo consciente para no desmoronarme bajo el peso de aquella decisión. Delante de mí, mamá miró hacia atrás brevemente y nuestras miradas se encontraron. Algo en sus ojos me dijo que ella sabía, que de alguna forma podía sentir lo que estaba a punto de suceder. Cuando mi padre se arrodilló ante el obispo para recibir la comunión, pude ver cómo bajó la cabeza en una demostración de falsa piedad que me revolvió el estómago. Después fue el turno de mamá, que recibió la hostia con una reverencia silenciosa. Entonces llegó mi turno. Me arrodillé ante Monseñor Evaristo, mirando directamente a sus ojos. Algo en mi mirada debe haber comunicado la urgencia, la desesperación, pues él mantuvo su mirada fija en la mía por un momento más largo de lo normal. El cuerpo de Cristo, dijo, extendiendo la hostia. Amén, respondí, recibiendo la hostia con la mano izquierda, mientras con la derecha, en un movimiento rápido, pero preciso, deslicé la carta doblada dentro de la manga de su vestimenta. Vi sus ojos agrandarse ligeramente en sorpresa, pero él no hizo ningún movimiento para impedir o revelar mi gesto. Me levanté rápidamente y volví a la banca, el corazón latiendo tan fuerte que temía que todos pudieran oírlo. De vuelta a mi lugar, no conseguí rezar. Apenas fijé la mirada en el altar, observando a Monseñor Evaristo continuar distribuyendo la comunión. En determinado momento, vi su mano libre tocar discretamente la manga donde yo había colocado la carta, como para confirmar que algo realmente estaba allí. A mi lado, mi padre parecía en paz, absorto en sus oraciones, completamente ajeno a lo que yo acababa de hacer. El resto de la misa pasó como un borrón. Mis manos estaban heladas, mi boca seca, mi mente alternando entre el terror de lo que podría suceder si mi plan salía mal y la esperanza desesperada de que finalmente alguien me escucharía. Después de la bendición final, Monseñor Evaristo anunció que recibiría saludos de los fieles en la casa parroquial, donde también sería servida una pequeña recepción. Mi padre, ansioso por impresionar al obispo, insistió en que toda la familia fuera. «Es un honor ser recibidos por el obispo», declaró, arreglándose la corbata mientras salíamos de la iglesia. En la casa parroquial, la tensión dentro de mí crecía a cada minuto. El local estaba lleno, personas aglomerándose para hablar con Monseñor Evaristo, que recibía a todos con una sonrisa contenida, pero educada. Lo observé de lejos, notando cómo en cierto momento se alejó discretamente hacia una sala lateral. Minutos después, volvió con una expresión diferente, más grave, más concentrada. Sus ojos recorrieron la sala hasta encontrar los míos. Por un brevísimo instante, nuestras miradas se cruzaron y sentí que él había leído mi carta. Un escalofrío recorrió mi espina. No sabía si de miedo o alivio. «Padre Firmino». La voz de Monseñor Evaristo cortó el murmullo de la sala como un cuchillo. «Necesito hablar con usted en privado ahora». El tono no admitía rechazo. El padre Firmino, que conversaba animadamente con algunos miembros influyentes de la comunidad, se detuvo en medio de una frase. Su rostro, ya naturalmente sonrojado, adquirió un tono casi púrpura. «Claro, Excelencia», respondió, intentando mantener la compostura, pero su voz traicionó su nerviosismo. Los dos se retiraron hacia el despacho de la casa parroquial, dejando atrás un silencio momentáneo, seguido por un murmullo de curiosidad. ¿Qué podría ser tan urgente? ¿Por qué el obispo parecía tan serio? Mi padre, que observaba la escena de cerca, frunció el ceño. Algo en su instinto debe haber sonado una alarma, pues comenzó a mirar alrededor, como si buscara algo o alguien fuera de lugar. Sus ojos eventualmente se posaron en mí
y en aquel instante supe que él sospechaba. «¿Qué hiciste?», siseó, aproximándose rápidamente y agarrando mi brazo con fuerza suficiente para dejar marcas. «¿Qué les dijiste?». Antes de que pudiera responder, la puerta del despacho se abrió nuevamente. Monseñor Evaristo reapareció, su rostro una máscara de gravedad. A su lado, el padre Firmino parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos, pálido, tembloroso, derrotado. «Señoras y señores», anunció Monseñor Evaristo, su voz firme y autoritaria, silenciando instantáneamente el salón. «Pido a todos que se retiren, excepto a la familia Mendoza. Tengo un asunto urgente que tratar con don Américo y su familia». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Nadie sabía lo que estaba sucediendo, pero todos sentían que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Reluctantemente, los invitados comenzaron a retirarse, lanzando miradas curiosas en nuestra dirección. Cuando el último invitado salió y la puerta se cerró, quedamos apenas nosotros, mi familia, el obispo y un padre Firmino, visiblemente perturbado. El silencio que siguió era denso, casi sofocante. «Don Américo», comenzó Monseñor Evaristo, su voz ahora gélida. «Recibí hoy informaciones gravísimas sobre conductas suyas y del padre Firmino, que si son verdaderas, constituyen no solo un pecado mortal, sino también un crimen ante las leyes de los hombres». Mi padre empalideció, pero rápidamente recuperó la compostura. «No sé de qué su excelencia está hablando», respondió con una confianza forzada. Monseñor Evaristo retiró mi carta del bolsillo de su vestimenta y la alzó. «Esta carta escrita por su hija Cecilia contiene acusaciones de naturaleza tan grave que me dejaron profundamente perturbado. El padre Firmino ya confesó parcialmente su participación en los actos descritos aquí». Todas las miradas se volvieron hacia mí. La de mi padre era de puro odio, la de mamá de un dolor mezclado con un extraño alivio, la de Carmen de confusión y miedo. La del padre Firmino era la más difícil de descifrar, una mezcla de vergüenza, rabia y algo que parecía casi alivio. «Ella está mintiendo», explotó mi padre, dando un paso en mi dirección, los puños cerrados. «Es una niña rebelde que siempre causó problemas. Inventó esta historia para perjudicarnos». Monseñor Evaristo se interpuso entre nosotros, su figura alta e imponente como una barrera. «No se acerque a ella», ordenó con una autoridad que hizo a mi padre retroceder. «El padre Firmino ya admitió que ustedes llevaban a la niña a la iglesia durante la noche. Él dijo que era para oraciones especiales, pero su vacilación y su comportamiento me dicen otra cosa». Mi padre miró al sacerdote con incredulidad, como si hubiera sido traicionado. «¿Le contaste? ¿Rompiste nuestro acuerdo?». Aquellas palabras fueron su condena. La confesión involuntaria flotó en el aire, pesada e irrefutable. «Entonces es verdad», dijo Monseñor Evaristo, su voz ahora trémula de indignación. «Ustedes realmente...». Él no consiguió terminar la frase, como si las palabras fueran demasiado horribles para ser pronunciadas. Fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió completamente. Años de silencio forzado, de humillación, de dolor suprimido. Todo explotó en un grito que parecía venir de las profundidades de mi alma. «Es verdad, todo es verdad», grité, las lágrimas brotando por mi rostro. «Ellos me llevaban a la iglesia por la noche. Papá me obligaba a quitarme todo frente al altar. Decía que era para purificarme, y el sacerdote se quedaba escondido, observando todo. Después él comenzó a participar también. No conseguí continuar. Los sollozos sacudían mi cuerpo con tanta fuerza que apenas conseguía quedarme de pie. Mamá corrió hacia mí, envolviéndome en sus brazos delgados, pero sorprendentemente fuertes. «Mi hija, repetía llorando también. «¿Por qué no me lo contaste? ¿Por qué no me dejaste ayudar?». «Él dijo que te mataría si yo contaba», respondí entre sollozos. «Dijo que nadie me creería, que todos pensarían que yo era una mentirosa, una pecadora». Monseñor Evaristo asistía a la escena con una mezcla de horror y compasión. Después, volviéndose hacia mi padre y hacia el sacerdote,
Su rostro se endureció nuevamente. Don Américo Mendoza, a partir de este momento, está prohibido de entrar en cualquier iglesia de esta diócesis. En cuanto a usted, Padre Firmino, está suspendido de todas sus funciones sacerdotales hasta nueva orden. Mañana mismo comunicaré el caso a las autoridades civiles. Lo que ustedes hicieron no es solo un pecado mortal, es un crimen que debe ser castigado por las leyes de los hombres. Mi padre, viendo su mundo derrumbarse, hizo un último esfuerzo desesperado. ¿Va a creer en la palabra de una niña perturbada contra la mía, contra la de un sacerdote? Nadie en la ciudad va a creer esto. Nadie. Yo creo, dijo mi madre, su voz sorprendentemente firme. Yo siempre supe que algo estaba mal. Sus pesadillas, el miedo, los cambios. ¿Cómo pude ser tan cobarde? ¿Cómo pude no ver lo que estaba delante de mis ojos? Y yo también creo, añadió una voz desde la puerta. Era doña Clotilde, mi profesora. Estaba pálida, temblorosa, pero determinada. Hace meses noto los cambios en Cecilia. Intenté hablar con ella, pero siempre había una barrera de miedo. Ahora entiendo por qué. No sé cómo supo lo que estaba sucediendo, cómo llegó allí en aquel momento crucial. Tal vez oyó los rumores sobre la reunión privada. Tal vez fue guiada por alguna intuición. Lo importante es que estaba allí, una voz más uniéndose a la mía. Una testigo más contra el muro de silencio que por tanto tiempo me aprisionó. Mi padre, viéndose acorralado, recurrió a la última arma que siempre usó también: la violencia. Con un rugido de furia, avanzó en mi dirección, puños alzados, rostro contorsionado, en una máscara de odio puro. «Te vas a arrepentir de esto, ingrata. Voy a enseñarte a mantener la boca cerrada». Todo sucedió muy rápido. Monseñor Evaristo intentó interceptarlo, pero no fue lo suficientemente rápido. Mi madre se colocó frente a mí, intentando protegerme. El puño de mi padre golpeó su rostro con un sonido horrible que nunca olvidaré. Ella cayó, sangre corriendo de su nariz. Aquella escena, mi madre caída, sangre manchando su mejor vestido, finalmente defendiéndome al costo de su propia seguridad, fue el punto final. Algo dentro de mí, que había sido silenciado por años de abuso, finalmente encontró su voz. «Basta», grité con una fuerza que no sabía que poseía. «Se acabó, papá, se acabó tu poder sobre mí, sobre mamá, sobre todos nosotros. No eres el hombre de bien que todos piensan. Eres un monstruo y ahora todos lo sabrán». Mi grito pareció paralizarlo. Miró alrededor, como si de repente percibiera las consecuencias de lo que había hecho, de lo que había sido revelado. Su imperio de respeto y admiración, construido sobre mentiras, se estaba derrumbando ante sus ojos. Con una última mirada de odio en mi dirección, corrió hacia la puerta y desapareció en la noche. Aquella noche marcó el fin de mi pesadilla y el inicio de una nueva batalla. La batalla por la verdad, por la justicia y por mi propia recuperación. Pero por primera vez en años, mientras ayudaba a mi madre a levantarse, mientras recibía el apoyo de doña Clotilde y la protección de Monseñor Evaristo, sentí algo que había olvidado: esperanza. La pequeña semilla de valor que planté al escribir aquella carta finalmente había germinado, rompiendo el suelo duro del miedo y del silencio. Y aunque el camino por delante era incierto y ciertamente difícil, ya no estaba sola. La verdad, por más dolorosa que fuera, finalmente había salido a la luz. Los días que siguieron a la confrontación en la casa parroquial fueron un torbellino. Mi padre había desaparecido en la noche de la revelación, huyendo como el cobarde que era bajo aquella fachada de hombre respetable. El padre Firmino fue inmediatamente apartado de sus funciones y llevado por Monseñor Evaristo para la sede de la diócesis en Querétaro, donde quedaría hasta que las autoridades eclesiásticas y civiles decidieran su destino. Para mí y para mi madre comenzó una jornada difícil, pero liberadora. Al amanecer del día siguiente, todavía estábamos en la casa parroquial, donde pasamos la noche bajo la protección de Monseñor Evaristo.
Mi madre tenía el rostro hinchado por el golpe que recibió, pero había en sus ojos una determinación que nunca había visto antes. No podemos volver a esa casa, dijo, sosteniendo mis manos entre las suyas. No después de todo lo que sucedió allí. ¿Pero a dónde iremos, mamá?, pregunté, sintiendo el peso de la incertidumbre sobre nosotras. Fue doña Clotilde quien nos ofreció el primer refugio. Vengan a mi casa, dijo con firmeza. Tengo un cuarto extra y pueden quedarse el tiempo que sea necesario. Aquella profesora, que yo siempre admiré por su inteligencia y gentileza, se convirtió en la primera persona en extendernos la mano cuando más lo necesitábamos. Su pequeño apartamento sobre la farmacia central de Tequisquiapan se transformó en nuestro refugio temporal, pero la situación era compleja. Mientras nos mudábamos a la casa de doña Clotilde, la noticia del escándalo se esparció por el pequeño Tequisquiapan, como fuego en paja seca. En cuestión de horas, todo el pueblo sabía que don Américo Mendoza y el padre Firmino habían sido acusados de actos terribles contra mí. Las reacciones fueron mixtas. Algunas personas, principalmente las mujeres del pueblo, vinieron a ofrecernos apoyo discreto. Otras, incrédulas, nos miraban con desconfianza en las calles. ¿Cómo puede una niña hacer tales acusaciones contra hombres tan respetables? Oí murmurar a alguien en el mercado. Lo peor vino cuando Carmen volvió de la escuela llorando, porque los otros niños la llamaban hermana de la mentirosa. Tadeo, mi hermano que estaba en el seminario, envió una carta fría diciendo que no podía creer que yo hubiera difamado a un hombre de Dios y que estaba orando por mi alma. Solo Augusto, mi hermano mayor, y Verónica, mi hermana, que vivía en Ciudad de México, ofrecieron apoyo irrestricto cuando supieron lo ocurrido. Verónica, inclusive, vino a visitarnos en cuanto supo, trayendo consigo no solo consuelo emocional, sino también una propuesta. «Ustedes no pueden continuar aquí», dijo sentada en la pequeña sala de doña Clotilde. «La gente siempre las mirará como las del escándalo de la iglesia. Vengan a Ciudad de México conmigo. Es una ciudad grande, nadie las conoce allí. Pueden empezar de nuevo». La idea de empezar en un lugar donde nadie nos conociera era tentadora, pero también atemorizante. ¿Cómo dejar atrás todo lo que conocíamos? ¿Cómo reconstruir nuestras vidas desde cero? La decisión fue tomada por circunstancias que estaban más allá de nuestro control. 3 semanas después de la confrontación, un oficial de justicia golpeó a la puerta de doña Clotilde con un papel en las manos. Era una citación. Mi madre y yo debíamos comparecer al juzgado de la comarca de San Juan del Río para declarar en el proceso contra mi padre y el padre Firmino. San Juan del Río quedaba a casi 3 horas de Tequisquiapan y el juzgado era un edificio imponente que me intimidó en cuanto lo vi. Dentro de él, en una sala fría y austera, rendí mi declaración ante un juez de expresión severa, pero ojos compasivos. Durante horas tuve que revivir cada detalle de aquella pesadilla, mientras un escribano golpeaba en las teclas de una máquina de escribir, registrando mi sufrimiento en letras negras sobre papel blanco. Mi madre también declaró, contando cómo siempre sospechó que algo estaba mal, pero cómo el miedo y años de sumisión le impidieron actuar. Su testimonio, aunque doloroso para ella, fue crucial para corroborar mi historia. Al final de la audiencia, el juez nos informó que una orden de arresto había sido expedida contra mi padre, pero que él aún no había sido localizado. En cuanto al padre Firmino, estaba bajo custodia de la iglesia, aguardando juicio por el tribunal, y también respondería criminalmente cuando el proceso avanzara. ¿Y nosotras?, preguntó mi madre al promotor, un hombre joven de mirada compasiva. ¿Podemos volver a nuestra casa? Técnicamente sí, respondió, pero recomiendo cautela. No todos en el pueblo creen en la versión de ustedes. Puede ser incómodo. Incómodo era un eufemismo. Cuando volvimos a Tequisquiapan aquella noche, encontramos nuestra casa con las ventanas quebradas y palabras horribles pintadas en la fachada. Alguien había intentado incendiar el porche, pero los vecinos consiguieron apagar el fuego antes de que se esparciera. Fue la gota que colmó el vaso.
Aquella misma noche, sentadas alrededor de la mesa de doña Clotilde, tomamos la decisión. Iríamos a Ciudad de México con Verónica. Tengo un apartamento pequeño, pero acogedor, dijo mi hermana. Hay espacio suficiente para nosotras tres y conozco una fábrica de textiles que está contratando. Mamá podría trabajar allí y tú, Cecilia, podrías terminar los estudios en una escuela diferente, donde nadie conozca tu historia. La perspectiva de un nuevo comienzo, lejos de las sombras del pasado, finalmente encendió una pequeña llama de esperanza en mi corazón. Era atemorizante, sí, pero también liberador. A la mañana siguiente, comenzamos a empacar lo poco que habíamos conseguido salvar de nuestra casa. Mientras doblábamos ropas y separábamos los pocos objetos de valor sentimental, Carmen, que estaba extrañamente callada, finalmente habló. «Todavía no entiendo por qué papá te hizo aquello, Cecilia». El cuarto quedó en silencio. ¿Cómo explicar a una niña de 12 años la maldad que existe en el mundo? ¿Cómo hacerla entender algo que ni siquiera yo comprendía completamente? Algunas personas, aun las que parecen buenas por fuera, tienen oscuridad dentro de ellas, respondió mamá, salvándome de tener que encontrar palabras. Tu padre no era el hombre que fingió ser durante todos estos años. ¿Pero y ahora? ¿Él nunca más va a volver?, preguntó Carmen, su voz pequeña y frágil. No lo sé, hija mía, respondió mamá sinceramente. Pero por ahora tenemos que pensar en construir una nueva vida para nosotras. 3 días después, partimos hacia Ciudad de México en un autobús interestatal. Llevábamos apenas 2 maletas cada una, conteniendo todo lo que restaba de nuestras vidas anteriores. Mirando por la ventana mientras el autobús dejaba Tequisquiapan, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Estaba dejando atrás el escenario de mi peor pesadilla, pero también el único hogar que conocía. El viaje fue largo y silencioso. Cada una de nosotras estaba perdida en sus propios pensamientos, intentando procesar todo lo que había sucedido e imaginar lo que el futuro nos reservaba. Para mí, a los 17 años, era como si estuviera naciendo de nuevo, atemorizante, pero también lleno de posibilidades. Ciudad de México nos recibió con el anonimato que tanto necesitábamos. Era una ciudad en crecimiento, llena de personas de todos los rincones del país, buscando nuevas oportunidades. El apartamento de Verónica quedaba en el 3er piso de un edificio modesto, pero bien cuidado, cerca del centro. Tenía apenas 2 cuartos, así que Carmen y yo compartíamos uno, mientras mamá dormía con Verónica. Los primeros meses fueron de adaptación. Mamá consiguió el empleo en la fábrica de textiles que Verónica había mencionado. El trabajo era arduo y el salario modesto, pero ella parecía encontrar una extraña satisfacción en ganar su propio dinero por primera vez en la vida. Carmen fue matriculada en una escuela cercana y después de alguna resistencia inicial comenzó a hacer amigos. Yo, siguiendo el consejo de Verónica, me inscribí para terminar la preparatoria en un colegio estatal. Pero la transición no fue fácil. Por la noche, las pesadillas todavía me perseguían. Durante el día, cualquier hombre que recordara vagamente a mi padre o al padre Firmino me hacía congelar de miedo. En la escuela tenía dificultad para concentrarme, y mi nueva profesora de español, una señora de mediana edad llamada doña Eunice, frecuentemente me encontraba mirando por la ventana, perdida en pensamientos sombríos. Fue doña Eunice quien, percibiendo mi lucha silenciosa, me indicó para la psicóloga de la escuela, doctora Lidia. Inicialmente resistí a la idea de contar mi historia a una persona más, pero doña Eunice insistió. Algunas heridas necesitan aire para cicatrizar, dijo con gentileza. Reluctante, comencé a tener sesiones semanales con la doctora Lidia, una mujer de unos 40 años, de ojos gentiles y voz calma. Al principio, apenas conseguía hablar sobre lo que había sucedido. Las palabras quedaban atrapadas en la garganta y pasaba la mayor parte de la sesión en silencio, mirando mis manos. Pero la doctora Lidia era paciente. «No hay prisa», decía. «Estaré aquí cuando estés lista». Fue durante la 6ª sesión que algo se rompió dentro de mí. Una simple pregunta. «¿Cómo te sientes hoy, Cecilia?».
y de repente las palabras comenzaron a brotar junto con lágrimas que ni sabía que aún tenía para derramar. Conté todo. Cada detalle sórdido, cada noche de terror, cada sentimiento de impotencia y vergüenza. Cuando terminé, exhausta y con la garganta dolorida de tanto llorar, la duca creó. Lidia simplemente dijo: «Eres la persona más valiente que jamás conocí, Cecilia». Aquellas palabras, tan simples pero tan profundas, plantaron la primera semilla real de cura en mi corazón. Si esa mujer, que oía historias difíciles todos los días, creía que yo era valiente, tal vez hubiera algo de valor en mí, después de todo. Las sesiones con la doctora Lidia continuaron, convirtiéndose en un puerto seguro en mi nueva vida. Lentamente, comencé a procesar el trauma, a entender que lo que sucedió no fue mi culpa, que no tenía nada de qué avergonzarme. Mientras tanto, la vida en Ciudad de México seguía su curso. Verónica nos presentó a algunos de sus amigos y comenzamos a construir una pequeña red de apoyo. Mamá, por primera vez en su vida, estaba tomando sus propias decisiones, descubriendo quién era fuera de la sombra dominadora de mi padre. Fue en una de esas pequeñas reuniones sociales, un asado en el patio de un colega de trabajo de Verónica, que conocí a Osvaldo. Él era algunos años mayor que yo, estudiante de ingeniería en la universidad local, con una sonrisa tímida y ojos que parecían ver a través de las máscaras que todos usamos. Nuestro primer encuentro fue breve. Apenas una conversación casual mientras servíamos nuestros platos, pero había algo en él, una gentileza sin exigencias, que me intrigó. Cuando preguntó si podría verme nuevamente, me sorprendí a mí misma al decir que sí. Nuestra primera cita fue un paseo en el parque de Chapultepec, seguido por un café en una lonchería sin pretensiones. Conversamos sobre libros, películas, sueños para el futuro, asuntos leves, seguros, pero había momentos en que nuestras miradas se encontraban, y yo sentía que él percibía que había más en mi historia de lo que yo estaba compartiendo. Fue en la tercera cita que finalmente le conté. Estábamos sentados en una banca del parque, observando la puesta del sol, cuando de repente sentí la necesidad de ser honesta. Si esta relación naciente fuera a algún lado, él necesitaba saber quién era yo, lo que había vivido. «Hay algo que necesito contarte», comencé, mi voz trémula, algo sobre mi pasado. Osvaldo escuchó en silencio, mientras yo narraba de forma resumida, pero honesta, lo que había sucedido en Tequisquiapan. No entré en detalles gráficos, pero no omití la esencia de la verdad. Cuando terminé, estaba temblando, los ojos fijos en el suelo, temiendo ver repulsión o pena en su rostro. En vez de eso, sentí su mano cubrir la mía, un toque leve, respetuoso de mis límites, pero presente. «Gracias por confiar en mí con esto», dijo simplemente. «Eres una sobreviviente, Cecilia, y te admiro aún más por eso». En aquel momento, algo cambió entre nosotros. No fue una gran declaración de amor. No hubo promesas grandiosas, apenas un entendimiento mutuo, un respeto que formaría la base de todo lo que vendría después. Nuestra relación progresó lentamente, a mi ritmo. Osvaldo nunca presionó, nunca exigió más de lo que yo estaba lista para dar. Con paciencia y gentileza, me mostró que no todos los hombres eran como mi padre o el padre Firmino, que el toque podría ser una expresión de cariño genuino, no de poder o dominación. Mientras tanto, un capítulo del pasado finalmente se cerró. Casi un año después de nuestra huida de Tequisquiapan, recibimos la noticia. Mi padre había sido encontrado en un pueblo del interior de Michoacán, viviendo bajo un nombre falso. Fue arrestado y llevado a juicio. Fui llamada para declarar nuevamente, esta vez en un tribunal formal. Fue una de las experiencias más difíciles de mi vida. Estar en la misma sala que él nuevamente. Sentir su mirada de odio mientras yo contaba mi historia una vez más. Pero esta vez no estaba sola. Mamá, Verónica, Carmen y, para mi sorpresa y gratitud, Osvaldo estaban allí sentados en la primera fila, dándome la fuerza que necesitaba. El juicio duró una semana.
Al final, la justicia que apenas me atrevía a esperar finalmente llegó. Mi padre fue considerado culpable y condenado a 12 años de prisión. En cuanto al padre Firmino, ya había sido expulsado de la iglesia tras el tribunal y ahora aguardaba su propio juicio criminal. Saliendo del tribunal aquel día, sentí como si un peso enorme hubiera sido retirado de mis hombros. No era el fin de mi jornada de cura. Eso yo sabía que llevaría mucho más tiempo, pero era un marco significativo. La verdad había prevalecido. Yo había sido oída, creída, validada. De vuelta a Ciudad de México, con la sombra del juicio finalmente atrás de nosotras, la vida comenzó a adquirir un nuevo ritmo. Terminé la preparatoria y, animada por Osvaldo y la doctora Lidia, me inscribí para el examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México, soñando con convertirme en profesora. Para mi sorpresa y alegría, fui aprobada. Y así, a los 19 años, comencé una nueva fase de mi vida, no más definida por el trauma que sufrí, sino por las elecciones que estaba haciendo, por los sueños que estaba persiguiendo. Osvaldo estuvo a mi lado en cada paso, su amor y apoyo constantes como una roca en medio de la turbulencia. Cuando me gradué, 4 años después, fue él quien estaba en la primera fila, aplaudiendo más fuerte que todos. Y fue después de la ceremonia de graduación, bajo el mismo cielo estrellado de Ciudad de México, que nos vio enamorarnos, que él se arrodilló y pidió mi mano en matrimonio. Dije, sí, por supuesto, no porque necesitara un hombre para completarme o protegerme, sino porque habíamos construido algo bello juntos, una relación basada en respeto mutuo, comprensión y amor verdadero. Nos casamos en una ceremonia simple, apenas con familia y amigos cercanos. No fue en una iglesia. Yo nunca más conseguí entrar en una sin sentir escalofríos, sino en un jardín florido, bajo la luz dorada del sol poniente. Mamá lloró durante toda la ceremonia, pero eran lágrimas de alegría. Verónica fue mi madrina. Carmen, ahora una adolescente, ayudó a organizar todo. Hasta Augusto vino, trayendo su esposa e hijos pequeños. La vida que Osvaldo y yo construimos juntos no fue perfecta. Ninguna vida lo es, pero fue nuestra, construida sobre fundamentos sólidos de honestidad, respeto y amor. Tuvimos 3 hijos maravillosos y, mientras los criaba, me prometí a mí misma que ellos nunca conocerían el tipo de miedo que había definido mi propia infancia. Cuando Osvaldo recibió una propuesta de empleo en Guanajuato, algunos años después, decidimos aceptar el cambio. Era una oportunidad para él, profesionalmente, y para mí, una oportunidad de finalmente dejar el pasado atrás completamente, comenzando en un lugar donde nadie conocía nuestra historia. Guanajuato se convirtió en nuestro hogar, el lugar donde criamos a nuestros hijos, donde construimos nuestras vidas. Y es aquí donde estoy ahora, a los 72 años, contando esta historia, no más como una víctima, sino como una sobreviviente que encontró, a pesar de todo, un camino para la cura y para la felicidad. La vida en Guanajuato nos recibió con los brazos abiertos. Cuando llegamos aquí en los años 80, la ciudad estaba en pleno crecimiento. Osvaldo pronto se estableció en la empresa de ingeniería y yo conseguí una posición como profesora en la escuela municipal. Nuestros hijos Jefferson, Miriam y Rogelio crecieron con la libertad que yo nunca tuve, corriendo por las calles tranquilas de nuestro barrio, jugando en el patio de nuestra casa, que compramos con tanto sacrificio y tanto orgullo. Los años pasaron demasiado rápido. Parece que fue ayer que yo estaba cambiando pañales y contando historias para hacer dormir, y de repente nuestros hijos ya estaban graduados, casados, construyendo sus propias vidas. Jefferson siguió los pasos de su padre y se convirtió en ingeniero. Miriam heredó mi amor por los libros y se volvió profesora universitaria. Rogelio, nuestro menor, siempre tuvo espíritu aventurero y hoy trabaja con turismo ecológico. Ahora, a los 72 años, vivo una vida tranquila y bendecida aquí en Guanajuato. Nuestra casa, la misma que compramos cuando los niños eran pequeños, ganó un color nuevo el año pasado,
un amarillo clarito que Jefferson escogió durante la reforma que insistió en hacer para nosotros. El patio continúa siendo mi pequeño paraíso, con los árboles frutales que Osvaldo plantó cuando llegamos, naranjos, limoneros y aquel aguacate generoso que alimenta a todo el vecindario en la época de cosecha. Osvaldo, mi compañero de vida desde hace 50 años, ya no ve como antes. Los anteojos se vuelven cada vez más gruesos y él se queja de que las letras de los periódicos están más pequeñas cada día, pero todavía insiste en cuidar del patio, podando los árboles y regando las plantas con el mismo cariño de siempre. De mañanita, somos siempre los primeros en despertar en la calle. Mientras preparo el café, fuerte para él, suavecito para mí, Osvaldo ya está en el porche, observando el día nacer y planeando sus pequeñas tareas. Nuestro día a día es simple, pero lleno de pequeñas alegrías. Después del desayuno, Osvaldo va para el patio y yo cuido de la casa. Ya no es tan fácil como era antes. Las articulaciones ya se quejan, la espalda duele un poquito más, pero hay una satisfacción profunda en mantener nuestro hogar limpio y acogedor. A veces, cuando el dolor en las manos aprieta mucho, Osvaldo viene y me abraza por detrás, diciendo bajito: «Deja eso para después, Cecilia. Ven a descansar un poco». Y en esas horas siento que todo valió la pena. Cada lágrima, cada miedo superado, cada batalla vencida para llegar a este momento de amor simple y verdadero. La comida es siempre un momento especial, aunque seamos solo nosotros dos. Hago cuestión de preparar comida casera todos los días. Osvaldo dice que mis frijoles son los mejores del mundo, y aunque sé que es una exageración de él, me alegro con el elogio. A veces, Miriam pasa con los niños después de la escuela. Nuestros nietos son 7 en total. Una bendición multiplicada. Llenan la casa de ruido y vida. El mayor ya está en la universidad, y la menor, hija de Rogelio, tiene apenas 6 añitos. Un angelito de rizos dorados que salió al abuelo. Las tardes son más calmas. Mientras Osvaldo toma su siesta, me gusta sentarme en el porche del frente, en la mecedora que era de mi madre. Hago tejido, a pesar de que los dedos ya no son tan ágiles, y observo el movimiento de la calle. Conozco a cada vecino por su nombre. Sé de sus historias, de sus alegrías y tristezas. Aquí, en este pedacito de Guanajuato, construí no solo una casa, sino un verdadero hogar. Los miércoles recibimos en casa a un grupo de señoras de la iglesia para nuestra merienda y oraciones. Son mis amigas de muchos años, doña Teresita, que fue la primera en darnos la bienvenida cuando llegamos a la ciudad. Doña Olga, viuda desde hace 10 años, pero siempre con una sonrisa en el rostro. Doña Margarita, que aún a los 85 años todavía hace el mejor pan de elote de la región, y otras señoras que, como yo, llevan sus historias en las arrugas del rostro y en la sabiduría de los ojos. Comenzamos este grupo hace unos 15 años, cuando mis hijos ya estaban criados y la casa quedaba muy vacía y silenciosa. Fue idea de doña Teresita. «Cecilia, ¿por qué no hacemos nuestro encuentro de oración en tu casa? Tú haces ese pastel de elote con guayaba, que es una delicia, y nosotras traemos el té». Y así comenzó una tradición que mantenemos hasta hoy. Durante estos encuentros, compartimos no solo recetas de pastel, sino también las alegrías y tristezas de la vida. Hablamos de los hijos, de los nietos, de los dolores que la edad trae, pero también de las bendiciones que cada día nos proporciona. Es un momento de conexión, de sentir que no estamos solas en esta jornada. Mi fe, que fue tan profundamente conmovida en la juventud, encontró un nuevo camino a lo largo de los años. No consigo entrar en iglesias. Los recuerdos todavía son demasiado dolorosos, pero encontré a Dios en las pequeñas cosas. En la sonrisa de mis nietos, en el amor de mi marido, en la bondad de los amigos, en la belleza de una puesta de sol. Es una fe más simple, tal vez, pero también más auténtica y personal. Osvaldo siempre respetó este aspecto de mi vida. Él va a misa los domingos, pero nunca me presionó para acompañarlo. En vez de eso, creamos nuestros propios rituales sagrados,
una oración de gratitud antes de las comidas, un momento de silencio contemplativo al final del día, una conversación sobre las bendiciones recibidas mientras observamos las estrellas desde nuestro porche. Los domingos son días especiales para nosotros. Es cuando la familia se reúne para la comida. No siempre todos pueden venir, claro, cada uno tiene su propia vida ahora, pero hacemos cuestión de mantener esa tradición viva. La mesa se extiende con un mantel bordado que recibí de mi madre, los platos que compré uno a lo largo de los años y la comida que preparo con amor desde temprano. Ver a mis hijos y nietos reunidos, conversando, riendo, a veces hasta discutiendo, porque familia es así mismo, me llena de una alegría que no consigo explicar. Los miro y pienso en todo lo que pasé, en cómo llegué hasta aquí, y siento una gratitud profunda por haber encontrado la fuerza para romper aquel ciclo de abuso y construir algo completamente diferente para mi propia familia. No todos son flores, claro. La edad trae sus limitaciones y sus pérdidas. Muchos amigos queridos ya se fueron. Mamá falleció hace 15 años en paz, rodeada por nosotros. Verónica, mi hermana, que fue tan fundamental en mi vida, partió hace 5 años, dejando un vacío que nunca será llenado. Carmen vive en León. No nos vemos con tanta frecuencia como me gustaría, pero hablamos por teléfono todas las semanas. En cuanto a mi padre y al padre Firmino, hace muchos años no tengo noticias. Después de cumplir su pena, mi padre desapareció completamente. A veces me pregunto si todavía está vivo, si algún día sintió remordimiento por lo que hizo. Pero no permito que esos pensamientos ocupen mucho espacio en mi mente. Aprendí que perdonar no significa olvidar o minimizar el mal que fue hecho, sino liberarme del poder que ese mal tenía sobre mí. Hoy, cuando me miro en el espejo, veo a una mujer de 72 años con cabellos blancos y rostro marcado por el tiempo. Pero veo también los ojos de una sobreviviente, de alguien que conoció lo peor de la humanidad y aún así consiguió creer en lo mejor. Veo a alguien que transformó el dolor en fuerza, el miedo en coraje, el trauma en sabiduría. Esta soy yo, Cecilia Aparecida Mendoza Rivera. No soy apenas la niña que sufrió abusos en la iglesia de Tequisquiapan. Soy esposa, madre, abuela, amiga, profesora jubilada. Soy la señora que hace el mejor pastel de elote con guayaba de Guanajuato, según mis amigas de la merienda de los miércoles. Soy la abuelita que cuenta historias para los nietos, la vecina que siempre tiene un oído atento y un consejo gentil. Soy mucho más que mi trauma, y tal vez esa sea la mayor victoria de todas. Mis queridos que me acompañaron hasta aquí, compartir esta historia no fue fácil. Por muchos años cargué este secreto como un fardo demasiado pesado para compartir. Pero hoy, con la sabiduría que solo los años pueden traer, entiendo que nuestro silencio protege apenas a los abusadores. Son nuestras voces, aunque trémulas, las que tienen el poder de cambiar vidas. Si estás pasando por algo parecido a lo que viví o conoces a alguien en esa situación, quiero que sepas que no estás solo. El camino para la cura puede ser largo y difícil, pero es posible. Aprendí que la edad no define nuestra fuerza, sino nuestra capacidad de recomenzar cada día. Incluso cuando creemos que no hay más esperanza, que estamos completamente quebrados, podemos encontrar fuerzas que ni sabíamos que teníamos. Mis arrugas son mapas de supervivencia. Cada una cuenta una historia de dolor superado. Mirando hacia atrás, veo que mi historia no es sobre lo que me hicieron, sino sobre cómo elegí responder. Descubrí que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando pensamos que no aguantamos más. El tiempo no cura todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas y aún así sonreír. Si hay algo que aprendí en mis 72 años de vida, es que nuestra historia no termina en los capítulos dolorosos. Por más oscura que sea la noche, el amanecer siempre llega. Por más profundo que sea el pozo en que nos encontramos, siempre hay un camino para salir. A veces, necesitamos apenas una mano extendida para ayudarnos a encontrarlo. En cada país, en cada cultura, existen personas sufriendo en silencio, como yo sufrí.
Personas que creen que no tienen voz, que nadie las creerá, que están solas en su dolor. Pero también existen en todo lugar personas dispuestas a oír, a creer, a ayudar. Busca ayuda. Habla con alguien de confianza. Busca organizaciones de protección en tu región. No cargues ese fardo solo como yo lo cargué por tanto tiempo. Aprendí que sobrevivir es una forma de resistencia y vivir bien es la mejor venganza. Cada sonrisa genuina, cada momento de alegría verdadera, cada abrazo dado y recibido con amor, es una victoria contra aquellos que intentaron destruirnos. No permitas que tu agresor venza, robando también tu futuro. Y si estás del otro lado, si eres alguien que percibe señales de abuso en un niño, un adolescente, un adulto, no cierres los ojos. No hagas como tantos hicieron conmigo, ignorando las señales porque era más cómodo, porque no querían involucrarse. Tu atención, tu preocupación, tu apoyo pueden ser la diferencia entre una vida de sufrimiento continuo y una oportunidad de cura. La dignidad y el respeto son valores universales. No importa dónde estés, cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la protección de los más vulnerables. Juntos, como una comunidad global, podemos hacer la diferencia. Podemos romper el ciclo de silencio e impunidad que permite que abusadores continúen siendo víctimas. Mi experiencia me enseñó que nuestra historia no termina en los capítulos dolorosos. Hoy, rodeada por el amor de mi familia, por las amistades verdaderas que construí, por la paz que finalmente encontré, puedo decir que valió la pena luchar. Valió la pena creer que había algo mejor esperándome, más allá de aquellas paredes de la iglesia de Tequisquiapan. Antes de despedirme, quiero hacer un pedido especial. Si esta historia tocó tu corazón, si de alguna forma te ayudó o te hizo reflexionar, por favor, muestra tu apoyo. Presiona ese botón de me gusta y suscríbete al canal Memorias de las Abuelas. Cada suscripción, cada comentario, cada compartir ayuda a que este mensaje llegue a más personas. Personas que tal vez estén pasando por lo mismo que yo pasé y necesitan desesperadamente oír que no están solas. Aprovecha y envía este video a tus amigas. Cada vez que compartimos estas historias, cada vez que rompemos el silencio, estamos quitando el poder a los abusadores y devolviéndolo a las víctimas. Y si viste hasta aquí, deja en los comentarios la palabra libertad para que yo sepa que escuchaste mi historia completa y para que otras personas que están sufriendo vean cuántos corazones están listos para apoyarlas en su camino de sanación. Hazlo ahora. No esperes ni un minuto más. Recuerda siempre, por más oscura que sea la noche, el amanecer siempre llega. Gracias por escucharme. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes.